para todos, sean bienvenidos amigos y hermanos a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor. Y bueno, recuerde que estamos estudiando la carta a los Filipenses y que la vez pasada estudiamos el capítulo 1 y estudiábamos del versículo 12 al 14. Hoy vamos a seguir, Dios mediante, del 15 hasta el 26, ¿listo? Entonces, céntrese ahí, busque Filipenses, que allí es donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor en este día. Y hermano, recordemos que en este texto estamos aprendiendo 3 aspectos que probarán nuestro gozo en el Señor. Recuerde que el tema principal de la carta es el gozo. ¿Y cuáles son esos 3 aspectos que van a probar nuestro gozo en el Señor? Recuerde que primero las pruebas, segundo la persecución y tercero la muerte. La vez pasada hicimos ya recorrido de algo que va a probar nuestro gozo, que son las pruebas. Recuerde que vivimos en un mundo caído y que están aseguradas las pruebas. Entonces, y estudiamos el primer aspecto que iba a probar nuestro gozo como lo eran las pruebas. Aprendíamos que en cada prueba es una oportunidad o un púlpito que se levanta para que nosotros mostremos el Evangelio. Y veíamos a través de la vida del apóstol Pablo que cada prueba precisamente se había convertido en la vida de él en una oportunidad para poder expresar el Evangelio a las otras personas. No era motivo de queja. Cada prueba era una maravillosa oportunidad de mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y eso a veces es difícil, porque uno en la prueba tiende a quejarse y a otras cosas. Pero la Biblia enseña que los seres humanos no podemos fabricar este gozo. Nosotros no nacemos con este gozo en el Señor, sino que es un fruto del Espíritu Santo. Por tal razón, un incrédulo no lo tiene. Porque el fruto del Espíritu precisamente viene a ser una comunión sin obstáculo con Jesucristo. Y esto también lleva al gozo en el Señor. Y la única manera de que un incrédulo pueda llegar a este gozo es a través del arrepentimiento. Por eso un incrédulo no puede gozar del gozo en el Señor. Y estudiábamos que no podemos estudiar este gozo mirando el mundo. No podemos nosotros reconciliar lo que de la Biblia dice con lo que el mundo está diciendo. Recuerden que, ¿qué dice el mundo que es el gozo? Los bienes materiales. Pero recuerden que si centramos nuestro gozo en los bienes materiales, eso es insaciable. Eso te va a llevar a la avaricia y por último a la destrucción. Y la verdadera y central enseñanza de este pasaje la veíamos en el versículo 12, donde dice: quiero pues, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y Pablo no está viendo su prueba, Pablo no está viendo sus circunstancias, Pablo está viendo que el Evangelio está progresando. Y él está escribiendo, hermanos, recuerden, desde una cárcel. No está escribiendo viendo en la playa, viendo el mar, no. ¿Y qué quería mostrar Dios a través de esto? Que es posible tener gozo en medio de la prueba, de las adversidades. Y que él se siente triunfante y gozoso porque es Dios quien le da esto. No es que sea de él. Y él estaba feliz que ellos supieran eso para que ellos buscaran tener la misma experiencia que él. Y concluíamos precisamente que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, que solo puede ser experimentado por los redimidos de Dios o por los que se han arrepentido. El gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que tienen precisamente el Espíritu Santo. Y quien no lo tiene, no va a ser privilegiado en tener este gozo. El mundo hoy vive sin esperanzas, hermano. Y Dios, a través de este gozo, nos lleva a través de cualquier dificultad. El gozo es la realidad que se produce con la comunión con Dios. Y hermano, y es la mejor expresión de testimonio que nosotros podemos dar al mundo. Vivir en medio del gozo del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
y porque como cantábamos, tú eres nuestro sostén. Vivimos en un mundo difícil, complejo, pero es más difícil vivirlo sin ti, sin esperanza y sin tu gozo. Por eso, Señor, oramos para comprender este gozo, Señor, y para saber qué debemos hacer, Señor, en medio de la prueba, en medio de la persecución y en medio de la muerte, aún la cercanía a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos que estamos aprendiendo 3 aspectos que van a probar nuestro gozo. Y ya vimos el primero, ¿no? Las pruebas. Y recuerden que las pruebas están aseguradas. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Así que ese evangelio de por ahí, de que venga Jesucristo y Él solucionará todos tus problemas, ese es un evangelio mentiroso, que no concuerda con las Escrituras. Y si Jesús nos lo advirtió, ¿a qué aprendíamos la vez pasada? Tenemos que prepararnos. Entonces, hoy vamos a nuestro segundo aspecto, la persecución. La persecución. Versículo 15. Dice la palabra del Señor: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y mire, hermano querido, como leíamos en el libro de Hechos ahora, siempre el Evangelio ha tenido sus enemigos. Siempre. Y es claro que el Evangelio siempre va a tener sus enemigos. Y por tanto va a tener perseguidores. Y si usted tiene, hermano, si usted tiene enemistad, si usted tiene enemigos, ¿qué es lo normal? Que lo persigan. Y Jesús dijo, si me persiguieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. Entonces está asegurado. O sea, Jesús no nos está mostrando una visión diferente a la que Dios quiere que nos veamos. Y si Él nos está advirtiendo, nos está diciendo prácticamente, prepárense. Y yo lo viví en la universidad. Una vez hablando con Daisy, me decía, mire, en la universidad, un culto satánico, wow, bueno, ellos pueden expresar eso. Un culto indígena a la Pachamama puede, pero alguien abría la Biblia y ¿qué decían? Eso es homofóbico, eso es tal, eso no se puede aquí. Entonces se tolera todo menos a Cristo. Entonces es algo que vamos a sufrir y que ya se ve muy marcado. Y Pablo, en los versículos anteriores, quiere simplemente explicarle a sus amigos que su encarcelamiento ha servido para el progreso del Evangelio, tanto fuera como dentro de sus prisiones. Recuerda que hablábamos de que Pablo dentro de la cárcel o en la casa que estaba, le podía predicar a la guardia pretoriana, a los mismos soldados del emperador. Y afuera, ¿qué hacían los hermanos cuando escuchaban que Pablo predicaba? Agarraban ánimo y seguían predicando. Pero ahora en este versículo que acabamos de leer, las cosas como que toman un giro inesperado, porque Pablo dice que a pesar de que él está predicando y que es una gran bendición, esto no ha estado exento de persecuciones y hasta disgustos personales. Algunos de los que han actuado con valentía para enfrentar esta situación no lo hacían de buena voluntad. Habían 2 cosas que estaban marcando aquí la predicación de estos hermanos, y era la envidia y la contienda. Y ahí Pablo está expresando de que las personas que estaban afuera a veces predicaban el Evangelio para que el Evangelio sonara más en la ciudad, y esto hiciera que agarraran a Pablo y lo hicieran sufrir más. Porque en la guardia pretoriana y en el pretorio se veía a Pablo como culpable de llevar el Evangelio a Roma. Entonces, miren que hay personas que no predican el Evangelio por agradar al Señor. Y la predicación del Evangelio siempre ha sido estorbada por aquellos que aman más las cosas materiales que las cosas de Dios. Y esos son los que están diciendo aquí, como estos que predican la teología de la prosperidad, a quien yo llamo perversos, que centran su evangelio en siembra, pacto, primicia, maratónica, y uno ve estos canales de televisión y estos televangelistas y nunca predican el evangelio. Inclusive dicen mentiras. Yo estaba mirando una vez una mentira de estos perversos diciéndole,
No, que si tu familia está perdida, si tu familia está sin el evangelio, agarra un sobrecito, mete una ofrenda y mándala. O sea, como si Dios te fuera a salvar por medio de eso. Esto es perversidad, hermano. ¿Y sabe qué está pasando? Se está persiguiendo el evangelio sano. La gente a veces no quiere escucharnos porque escucha a estos perversos. Y esto está haciendo de mal testimonio para el evangelio. Y desafortunadamente no todos, hermanos, los que predican el evangelio lo hacen con la motivación correcta. Una de las experiencias más difíciles del apóstol Pablo fue ver que algunos predicaban el evangelio precisamente por esto, por envidia y por contienda. El apóstol Pablo no identifica a aquellos que estaban usando esos motivos. Él no dice nombres, él dice, mire, son estos y estos. No. ¿Sabe por qué lo hace? Porque no es necesario. El énfasis está aquí, está en los motivos, que son envidia y contienda. Dos motivaciones muy bajas y destructivas para cualquier iglesia, hermano. Y que ninguna iglesia debe practicar. Y aquí está, porque la envidia y la contienda tienen un solo propósito claro: perseguir a mis hermanos en la fe. Quien tiene envidia y contienda tiene como enemigos a sus mismos hermanos. Y en una empresa, quien tiene envidia y quien tiene contienda, tiene de enemigos a sus compañeros de trabajo. Y en la familia, quien tiene envidia y contienda, tiene precisamente como enemigos sus mismos familiares. Eso es lo que produce la envidia y la contienda. Y estas dos palabras nos muestran que la persecución de Pablo está viviendo no es directamente por Roma, aunque Roma perseguía a la iglesia. Pablo está diciendo, la misma iglesia me está persiguiendo. Y hermanos, yo no quisiera decirle que esto va a suceder, pero es así. Nosotros, hermanos, como familia lo estamos viviendo. Y no por ustedes, por otras iglesias que precisamente por hablar la verdad, dicen, allá están, ustedes están creciendo y ustedes están, porque están predicando otra cosa diferente. Pero hasta donde yo sé y las grabaciones que los muestran, yo no me he salido un día de un texto. Y demandar estas cosas va a traer persecución. Porque ¿qué quiere escuchar la gente allá? Quiere escuchar precisamente de que Dios te va a bendecir, Y sí, Dios te puede bendecir, pero cuando Él quiere. No a través de estas cosas que son. Y la iglesia puede progresar, pero de la manera correcta. Y un cristiano sufrirá persecuciones externas e internas. Y por eso debe prepararse para responder bíblicamente a esta persecución. Como familia hemos orado, Señor, que aunque nos calumnien, aunque digan estas cosas de nosotros, ayúdanos a nosotros a responder bíblicamente. Si ellos no lo están haciendo, pues serán ellos. Pero nosotros sí queremos mostrar a Cristo en medio de esta persecución. Porque la persecución es un púlpito, hermano, que usted se va a levantar, donde usted va a poder mostrar a Cristo y el Evangelio. Y la persecución, al igual que la prueba, es una oportunidad de mostrar a Cristo, no de mostrarse usted. Y demostrar a Cristo y no la carne. Y el sufrimiento en el mundo algunas veces viene por parte de la iglesia. Miren, ahí comienza a la verdad. Algunos a la verdad. Y a la verdad, esta frase nos enseña que el apóstol quiere hacer un paréntesis. Es necesario que él pare aquí. Un breve giro en el tema principal de Pablo, que es el gozo. Y en esencia quería decir, bueno, yo soy consciente de que en la iglesia hay envidia y contienda. Yo no soy ingenuo en lo que corresponde a los motivos por los cuales algunos perversos predican el evangelio, que es por envidia y por contienda. Sé que predican a Cristo por envidia y por contienda. Y el problema no radicaba en la teología de estas personas, porque Pablo, cuando se predica un falso evangelio, él lo demanda. Pero aquí no lo dice, porque aquí parece que estos hermanos predicaban el evangelio con una motivación errada, pero lo predicaban de manera correcta. Y esto es interesante. Y miren, para que entendamos más esto, vamos a estudiar estas dos palabras, envidia y contienda, porque no significan lo mismo en este tiempo que en este. Vamos a estudiar la primera, envidia. Y yo sé que cuando uno la escucha tiene una connotación automáticamente negativa.
envidia. Y la palabra en el original denota lo siguiente. Escuchen lo que quiere decir la envidia. Escuchen lo que quería decirle Pablo a la iglesia y nos quiere decir a nosotros. Es un deseo, miren, demoníaco, de privar a otros de lo que les corresponde por derecho o por autoridad. Desear que no lo tuvieran o que lo tuvieran en menor grado. Y miren, escúchenme, porque fue por envidia que los judíos gritaron crucifíquenlo. Y fue por envidia que los sacerdotes entregaron a Jesús a Pilato. Y ¿sabe qué, hermano? De alguna manera, el que tiene envidia y contienda quiere que el otro sea crucificado. De alguna manera es así. Y ya que la envidia desea lo que otros tienen, es hermano y primo de los celos. ¿Y saben qué pasa? Según el contexto aquí, es probable que los detractores de Pablo sintieran envidia y celos del apóstol Pablo. Y miren lo que envidiaban. Porque a veces uno piensa que solo se envidia lo material. Y miren lo que envidiaban: sus dones, sus bendiciones, su inteligencia, su capacidad ministerial y tal vez específicamente el hecho de ser tan amado y querido por la iglesia. Y hermano, y todo esto era una bendición para la iglesia, porque Pablo era maestro de la iglesia. Y todo esto debía verse como una bendición. Si aquí se levanta otro maestro, ¿cómo debo verlo yo? Como una bendición. Pero ellos, todo el que se levantaba con estas características, lo veían como una amenaza. ¿Y una amenaza para qué? Para su ego, para su puesto en la iglesia. Pero el que envidia solo puede ver su propio bienestar y no el bienestar de la iglesia. Todos los que eran motivados a la envidia y los celos veían entonces a Pablo como una amenaza a su influencia en la iglesia. Veían una amenaza a su puesto, supuestamente. Y la envidia hace que veamos las bendiciones de la iglesia como enemigos míos. Y esto es peligroso. Ahora vamos a la otra palabra: contienda. Y vamos a ver cuál es el resultado de este sancocho, de las dos, al final. Y miren la contienda. Se refiere a contención, peleas. Y el que tiene contienda no puede hablarle al otro pacíficamente. Ese es el contencioso. Particularmente con un espíritu de enemistad. Y particularmente en este caso, hermano, aquí en este contexto, directamente con la envidia y los celos, al igual que otras pasiones pecaminosas, como la avaricia y la malicia, la envidia conduce a la rivalidad, a la hostilidad, al pleito y al conflicto, y la contienda es su combustible. O sea que cuando llega la envidia, automáticamente llega la contienda. ¿Y de dónde se alimenta la envidia? De la contienda. Por eso es que el que envidia es automáticamente contencioso. Y eso se ve claritico. Y una persona con envidia y contienda no puede ver lo que Dios está haciendo. Se ciega, sino que él quiere meter la mano y hacer lo que él quiere. Y ese es el contencioso. Por eso dice, y siempre tiene la motivación: si yo estuviera allí, si yo estuviera... Y no puede ver la bendición que es que los otros hermanos le sirvan, sino que él tiene que ser el protagonista principal. Y los que actúan en la iglesia con envidia y contienda tienen un solo fin, un solo propósito, como es su gloria personal, su prestigio personal, y todo esto es peligroso para la iglesia, porque esto va a traer división. Y esto es práctico en la casa, práctico en todo lugar, en el trabajo. Si usted le envidia a alguien en el trabajo, ¿qué va a hacer esa persona hacia usted? Lo va a perseguir. Y no le va a poder hablar pacíficamente. Y ahí es donde usted va a tener que decidir si va a mostrar a Cristo o va a mostrar su carne. Y miren, ellos no querían los resultados de la evangelización de Pablo. Y es interesante porque ¿qué quiere uno? Que el evangelio ¿qué? Avance. Y ellos se ardían porque el evangelio avanzaba. Y la fama del apóstol aumentaba entre los creyentes. Y en Roma, ya prácticamente por estar predicando, todo el mundo conoce a Pablo en Roma. Y ellos no podían soportar esto. La envidia es uno de los pecados más destructivos en la iglesia, pues hace ver a mis hermanos como mis enemigos y hace ver a la bendición que tienen los hermanos en mí como algo que crucificar. Lo que hace la envidia es que yo quiera crucificar al que Dios está bendiciendo. Esa es la envidia.
Y miren cómo es: envidia, contienda. Y la contienda es lo que es el combustible. Pero en el mismo versículo está la otra parte. Gracias al Señor. Pero otros de buena voluntad. Y es importante saber que el resto de todo, la porción que vamos a estar estudiando, tiene esas dos características. Los que predican por envidia y contienda, y los que predican, ¿qué? De buena voluntad. Mire el versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo había sido puesto por defensa del Evangelio. Hermano, mire, no había en ese momento de la historia una persona más capacitada para predicar el Evangelio que Pablo. ¿Y qué debía ser eso en la iglesia? Motivo de alegría y de bendición. Pero ¿qué era en realidad para otras personas? Envidia. Contienda. ¿Y qué querían hacer ellos con Pablo? Que predicar el Evangelio, que en Roma se predicara el Evangelio para generarle dolor. Porque si Roma escuchaba que el Evangelio se extendía y que Pablo era el culpable, ¿a quién iban a azotar? ¿A quién iban a perseguir? A Pablo. Y esto lo sabían estos hermanos. Y es interesante porque yo debo revisar mi corazón y saber si estoy actuando de esa manera. Y miren el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Esta es la decisión de un hombre que quiere mostrar a Cristo en realidad. El interés principal de Pablo siempre estaba en que el Evangelio alcanzara a otras personas. Y ellos, aunque predicaban a Cristo por contención, Pablo no está centralizado en eso. Pablo está diciendo, pues que siga predicando. Está diciendo, ojalá lo hagan todos los días. Y si me van a hacer sufrir, gloria al Señor. Y antes que entristecerse, este hermano en este versículo lo que se está regocijando. Y Cristo era anunciado, y almas eran ganadas por Dios. Y Pablo está diciendo, gloria al Señor. Y los que predican aquí a Cristo por pretexto, lo hacían pensando añadir precisamente aflicciones a Pablo. Pero Pablo lo único que hace aquí es mostrar su gozo y se regocija. Y dice, bueno, que lo sigan haciendo. ¿Y qué ejemplo de desinterés nos muestra este siervo a nosotros? Porque este no es un hombre que está centrado en las cosas materiales. Está centrado en lo que verdaderamente debe estar centrado una iglesia, que es en la predicación del Evangelio. Y mostrar el Evangelio con su testimonio. Y es posible que haya en nuestras iglesias, hermanos, hasta hermanos. He encontrado hermanos que dejan de servir porque los comienzan a perseguir en la iglesia. Le ponen un puesto de servicio y lo que comienzan otros hermanos es cómo lo tumbo y no qué bendición es él para la iglesia. Y la principal aflicción de Pablo, miren, no era su sufrimiento, ni siquiera las cárceles por Roma, ni siquiera la persecución por otros creyentes. Mire por lo que él se estaba preocupando, por la hipocresía de estos perversos y detractores. ¿Por qué? Porque esto lo que hacía era perjudicar la imagen del Evangelio, el testimonio del Evangelio. ¿O no es así? Y con todo, él no buscaba ser comprendido ni buscaba defenderse. Usted no ve nunca aquí que él comienza a decir, ay, pobrecito yo. No, él sigue porque él entiende que como él hay otros sufriendo por estas cosas. Por la crítica, por la oposición, tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Y así debemos hacer, hermano. Nosotros cuando nos cuestionen, cuando nos critiquen, debemos seguir. Debemos seguir, ¿por qué? Porque está asegurado. Está asegurado, hermano, que lo van a perseguir. Y este ejemplo de humildad y abnegación de Pablo demuestra que cuantos peores sean las circunstancias y la persecución, mayor debe ser mi gozo. No quisiera advertirle, hermano, que en la iglesia, hermano, muchas veces se ve la envidia y la contienda, pero no debe ser la práctica normal de la iglesia. Y como les dije, como familia lo estamos viviendo. Le he tenido que informar a los hermanos de unas cartas que me enviaron
precisamente de personas que nunca se han sentado aquí a escuchar una predicación mía diciendo que yo estoy predicando mal. Y a mi WhatsApp, no sé cómo se consigue mi número, y que lo deje de hacer. Pero ¿por qué ellos dicen esto? Porque yo estoy demandando precisamente eso, de que no, mire, una de las características de un falso maestro es que pide dinero. Usted quiere saber una característica en la didac, un formato que hicieron los apóstoles. Ahí ponían cómo recibir una persona y cómo saber que era cristiano. Y lo primero que está ahí, ¿sabe qué es? Si pide dinero es falso. Así que si le pide, usted va a un lugar a visitar y de una vez le piden dinero, saque de ahí. Corriendo, porque tal vez lo esculquen y lo pongan boca abajo. Entonces, y es vergonzoso, pero este es motivo también de que a veces el evangelio no se ha escuchado por otras personas. Prepárese para que su gozo sea probado por pruebas externas e internas, hermano. Prepárese para tener los ojos puestos en Jesús y prepárese para mostrar a Cristo en medio de esas persecuciones. Prepárese. Las pruebas, las persecuciones y el sufrimiento a veces parecen que aumentan, ¿no? Y es en ese momento cuando el creyente debe buscar estar agarrado del Señor, como cuando uno peca. No se debe alejar de Cristo, sino ir a Cristo y agarrarse, porque no tengo esperanza sin Él. Y miren, este gozo puro y simple debería ser, hermano, para nosotros motivo de alegría. Y si tú no tienes este gozo, no te vayas hoy de aquí sin ese gozo. Recordemos que estamos aprendiendo 3 aspectos que probarán nuestro gozo. Ya hemos visto 2, ¿no? Primero, la prueba. Segundo, la persecución. Ahora vamos al último, la muerte. Y con todos sus aspectos, su cercanía o enfrentar la muerte de un familiar. Versículo 19. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y miren, Pablo continúa gozoso. Lo están persiguiendo, lo está viviendo prueba y él continúa gozoso. Y no solamente continúa gozoso, sino que tiene una seguridad, y es que va a salir de la cárcel. Y esto sucedió. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos, los fieles, los que no tenían envidia ni contienda con él? Están pidiendo que lo liberen para que el evangelio siga su ¿qué? Su curso. Porque este hombre era una bendición para la iglesia, no el hombre a destruir. No. Y la oración hecha a favor de los hermanos, en concordancia con la voluntad de Dios, trajo el notable resultado de que Pablo es liberado. Pero esto no lo querían los envidiosos. Y miren versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, o por vida o por muerte. Para el apóstol su liberación física significaba seguir su ministerio. Y Cristo le había encomendado ¿qué? Predicar el evangelio. Lo leímos en Hechos, ¿no? Había 2 llamados para Pablo: sufrir y predicar. A veces nosotros queremos asumir predicar solamente, ¿no? Pero eran 2 llamados. Pero si este plan de Dios estaba, pero Él dice, mire, pero si en este plan está que yo muera, gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo Él. Pero después que dice eso, como introducción, viene un versículo que nosotros no sabemos hasta de memoria. Y lo sabemos, y eso lo recitamos con una facilidad. Versículo 21, ¿quién lo puede decir de memoria? Este versículo es clave en toda la epístola, y en un sentido especial podría decirse que para la vida del apóstol. Pero hermano, muchos de nosotros hemos aprendido este versículo de memoria, pero la realidad es que estamos muy lejos de saber y entender y aún asimilar lo que este versículo significa. Este versículo, hermano, no lo tome de labios para afuera a la ligera, porque este hombre no estaba en un resort,
Este hombre estaba esperando sentencia de muerte, ¿verdad? Y mientras algunos consideraban la muerte como algo irreparable, muchas personas consideran la muerte como algo irreparable. El apóstol lo considera como ganancia. Y esto es bien paradójico, porque ¿cómo así que ganó en la muerte? Y lo que literalmente dice este hombre es haber muerto. O sea, ya yo he muerto. Y de esta manera el autor tiene en mente que el acto de morir o la consecuencia de morir es algo que para él es ganancia. Y hermano, en palabras más, palabras menos, este hombre está diciendo, estoy preparado para la eternidad. Estoy preparado para ver a mi Señor. Ahora, ¿sí ven? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora, la pregunta que te debes hacer cuando te aprendas este versículo de memoria es, ¿estás preparado para ver a tu Señor cara a cara? ¿Yo? Entonces, ahora, para aquel que cree que con la muerte todo se acaba, lógico, no tiene ninguna esperanza. No tiene que prepararse para la eternidad. Porque la Biblia dice que si no estás preparado para la eternidad y mueres, estás condenado. Y ahí sí va a haber una pérdida grande. A mí no me duele. Me duele, por lo menos en mi familia murió mi abuela y a mí me dolió en el sistema emocional. Pero para mí es una gran alegría que ella me haya mostrado el Evangelio y yo saber de que ella va a estar mejor que yo. Porque esa es la esperanza en fin del cristiano. Entonces yo no es que me alegre de la muerte del cristiano. Sí me da gozo, pero me duele más que muera un impío. Porque en la lápida dice que descanse en paz. Pero ¿será que esa es la realidad? Esa no es la realidad, eso no es lo que enseña la Biblia. Y aunque muchas personas dicen, el infierno no existe, Dios, que es un Dios de amor, no había podido crear el infierno. Miren, cuando el hermano Andrés enseñó que la cruz era la expresión más grande de amor, uno tiene que entender que la cruz también es la expresión más grande de la justicia de Dios, porque no tuvo por inocente al culpable. Alguien tenía que pagar y alguien pagó. Sí es una muestra de amor, pero también es una muestra de justicia. Así que si usted piensa de que no se ha arrepentido y va a ir al cielo, está muy equivocado. Es necesario aclarar aquí que, bueno, para el cristiano la sepultura no es el final, ¿no? No es el final, pero el resultado va a ser que va a ir a casa a ver a su Señor. Pero hay algo que preguntarse, ¿no? Si esto es así, ¿por qué le tememos tanto a la muerte? Porque de pronto no estamos bien seguros de... Sí, no estamos preparados. Y el texto lo dice bien claro. Por eso es que les digo, este texto no es para tomarlo a la ligera. Pero Pablo dice, mire, si yo pudiera elegir, elegiría la muerte. Y eso es lo que está diciendo un hombre de Dios. Pero dice, bueno, pero yo fui llamado para un ministerio. Porque a veces desear la muerte no tiene las motivaciones correctas. Porque este hombre no está deseando la muerte para acabar su sufrimiento. Está deseando la muerte porque quiere ver a su Señor. Y miren que hasta desear la muerte tiene que tener las motivaciones correctas. La idea del texto es decir que Pablo entendía bien que la riqueza, el poder, la influencia, las posesiones y el prestigio, todo lo que concernía aún la salud y el éxito personal y económico, todos eran cosas pasajeras. Eso es lo que está queriendo decir. Muchos reconocían esta verdad y muchos la reconocen, pero ¿será que la viven? ¿Por qué no quieren morir a veces algunas personas? ¿Por qué se aferran tanto? Porque están aferrados a este mundo, a las cosas materiales. Pero él dice, morir es ganancia. Esto va en total contraste con lo que piensa ¿qué? El mundo. Y ¿será que ahora yo sí podré decir ahora sí lo puedo leer? Para mí en vivir es Cristo y morir es ganancia. Miren los versículos 22, 23 y 24. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pues porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros,
Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Era claro que este hombre sabía que iba a ser liberado. Y miren, todos estos 3 versículos tienen la misma idea. Expresan un sentimiento de Pablo hacia la iglesia. Y Pablo enfrentaba el dilema sobre la vida y la muerte. Y él estaba puesto en estrecho porque amaba a los hermanos, pero también quería estar con su Señor. Y no es que Pablo se resistiera a la voluntad de Dios, no, sino que él dice, estoy puesto en estrecho, los amo a ellos, pero también amo a mi Señor. Y él lo que termina diciendo es, mire, si me voy a quedar aquí en la tierra, es para cumplir el ministerio de mi Señor. Entonces, si yo estoy aquí, hermano, si yo soy cristiano, en última, ¿qué debo desear? Cumplir la voluntad de mi Señor. De modo que él debe elegir entre lo mucho y lo muchísimo mejor. Y él dice, ¿qué hago? Pero dice, bueno, Dios me ha mandado este ministerio, estoy con vida y lo que voy a hacer es que voy a avanzar hacia la voluntad de Dios. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Te estás preparando? Cuando estábamos en el sepelio del hermano Olivo, el hermano Ramón hizo esta pregunta. ¿Están preparados para la eternidad? Y ahí está el hermano Olivo que se fue a la eternidad. 25 y 26 para terminar. Versículos 25 y 26. Confiando en esto, sé que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro gozo y provecho, gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y en consecuencia de lo que ha dicho antes, las valoraciones de 2 cosas a las que debe elegir, en conclusión Pablo está diciendo, me quedo a cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer. Y miren que Pablo está seguro de que se va, pero ¿quién puede leer 2 Timoteo 4, 6, 7? 2 Timoteo 4, 6, 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren que aquí él no está diciendo, me voy, pero más adelante como que Dios le muestra y le dice, prepárese porque se va. Y ahora Pablo está diciendo, ya, es mi conclusión. Y cuando uno escucha esas palabras, cuando las ve en el idioma original, parece que estuviera leyendo el testamento de una persona. Y está diciendo, este hombre se va a morir. Y para los cristianos, hermanos, él está diciendo, mira, para ti, para mí, para todo creyente, la muerte no es más que dejar el campamento terrenal provisional para mudarse a mi hogar, que es los cielos, al lado de mi Señor. La esperanza suprema del creyente es estar con Cristo por la eternidad y partir para estar con Él en el comienzo de su reino. Por eso, si le tienes miedo a la muerte, lo que debes revisar es tu evangelio. Y es normal que se le tema a la muerte, pero no en exceso. Porque como creyente yo debo estar preparado para ver a mi Señor. Pablo entendió que la muerte era el medio para llegar a la presencia del Señor. Y este pasaje estudiado, hermanos, pone de manifiesto un ejemplo singular de abnegación y desinterés. Ni las pruebas, ni la cárcel, ni la persecución, ni la envidia, ni de la posibilidad de morir atemorizaban a Pablo y mucho menos le quitaban su gozo. Pablo vivía para Cristo en el sentido específico del vocablo. Él dijo, para mí morir es Cristo y vivir es ganar. La iglesia de Cristo necesita con urgencia hombres así. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, el Dios hombre, como lo estudiamos hoy, sufrió pruebas, sufrió persecuciones y vivió la agonía de la cercanía de su muerte y la muerte. Y en cada una de estas circunstancias lo que sirvieron fue para mostrar un púlpito
se levantó un púlpito donde mostró a Cristo, donde mostró su grandeza en cada una de estas cosas. Jamás fue motivado a perder su gozo. ¿Qué haces tú, hermano, en medio de la prueba? En medio de la persecución y en la cercanía a la muerte. ¿Muestras a Cristo o muestras tu cara? Nuestro gozo va a ser probado y es algo que lo tiene garantizado. Y vamos a poder mostrar o a Cristo o a mi carne. ¿Y qué hemos aprendido hoy? Que nuestro gozo va a ser probado en medio de las pruebas, en medio de la persecución y en medio de la muerte. Si tú eres creyente, lo que tienes es que prepararte, leer la Escritura y saber cómo consolar. Porque es indudable que va a venir la enfermedad, que vas a perder tu salud, que la van a perder tus familiares, que vas a perder familiares que van a morir. Pero ¿qué voy a hacer yo en medio de esto? ¿A consolar a mi familia o a no mostrar a Cristo? Y si no eres creyente, esto debería motivarte a decir, ¿cuál es el gozo que hablan los cristianos? De que no lo tiene ningún ser que no se haya arrepentido. Y es motivo de gozo para un ser humano, motivo de gozo, arrepentirse. Pero si no te has arrepentido, esto es bien serio, porque no vas a descansar. Y la Biblia sí lo enseña. Señor, yo te doy gloria y honra, alabanza y adoración a ti, Señor, porque solo tú, oh Dios, te lo mereces. Señor, es increíble, Señor, ver el ejemplo tuyo y el ejemplo de tus siervos en medio de las pruebas, en medio de la persecución y en medio de la muerte. Ojalá nosotros podamos, Señor, imitar este ejemplo. Pero sobre todo oro, Señor, para que ni a mis hermanos ni a mí nos falte el gozo, Señor, en medio de estas cosas que tú, Señor, nos has dicho que no van a faltar. La prueba vendrá, la persecución vendrá y la muerte tocará las puertas. Pero ayúdanos a mostrar en cada una de estas circunstancias a ti y no a nuestra carne. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.